nervioso que nos había quedado pendiente. A ver. ¿Me dejan compartir pantalla, por favor? A ver. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les han estado pareciendo los introductorios? Andrés, ¿estás ahí? Necesito que me des el host para poder habilitar la presentación. Uy, prácticas presenciales, sí, ¿no? Son bonitas las prácticas. Bueno, creo que todas las prácticas ya se dieron el fin de semana. Sí, y ahora sí. No, no creo que vaya a haber otras prácticas, a menos que en el anfiteatro se aperture, nos den la chance de poder estar ahí adentro, pues. De lo contrario, no creo que podamos hacer nuevamente las prácticas presenciales. Pero igual, para cualquier cosa, para cualquier duda que tengan, saben que estamos prestos a ayudarlos en lo que necesiten. Y bueno, pues vamos a iniciar ya, chicos. Bien, mi nombre, ya está, mi nombre es Paul Tineo de la Cruz, soy ayudante de anatomía. A ver, vamos a ver. Vamos a empezar. ¿Listo? Soy universitario de la Facultad de San Fernando de Medicina, expresidente de Sociedad y también exdirector de la sección de Anatomía Clínico-Quirúrgica. El día de hoy vamos a continuar con la parte de meninges y sistema ventricular que nos hacía falta. Ya voy a tratar de abarcarlo lo más rápido posible. Voy a poner un cronómetro. Y a ver, me van poniendo en el chat qué es la meninges para ustedes. Creo que con algunos de ustedes tuve práctica y si fue así, creo que le dicté meninges. A ver, pónganme en el chat qué es la meninges. También ya tienen el material. Ya. ¿Qué es la meninges? ¿Qué es la meninges? Una membrana protectora. Ahora. Membrana protectora. Ya. Vamos a empezar lo más rápido posible, ¿ya? La definición de todas estas, de la meninges, ya las he puesto acá, ya la tienen también en su diapositiva, pero de forma general es una membrana fibrosa que va a estar cubriendo todo el sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Va a estar envolviendo toda la estructura del sistema nervioso central, es decir, desde el encéfalo hasta la médula. ¿Para qué sirve? Hay algunos sirve como medio de protección, ¿de acuerdo? Recordemos que la protección del sistema nervioso central va a estar dado por una constitución ósea, como tal, que vendría a ser las vértebras en el caso de la médula espinal y el cráneo en caso del encéfalo. Y por último, vamos a tener a las meninges, que son las membranas que van a darle protección. Algunos autores mencionan que son dos membranas las que van a estar constituyendo toda la meninges, una membrana dura y una membrana blanda, la meninges blanda y la meninges dura. Y hay otros que mencionan que son tres membranas, ¿de acuerdo? Que es de lo que comúnmente hablan en todas las universidades. Una dura madre, una aracnoides y una pía madre, ¿ya? Ahora vamos a ir rapidito con esto. Acá están las definiciones que les había mencionado. Acá también hay otra denominación que a la dura madre se le denomina paquimeninges y a la pía madre con el aracnoides se le denomina leptomeninges, ¿de acuerdo? En conjunto. Así es, leptomeninges, perfecto. Bien, vamos a empezar. Entonces, anatómicamente, ¿cómo vamos a dividir a la meninges? A la meninges la vamos a dividir de dos formas, ¿de acuerdo? Anatómicamente. En una porción superior y en una porción inferior. La porción superior también se va a denominar meninges craneal o encefálica, ¿de acuerdo? Es decir, que va a estar cubriendo toda la cavidad craneal, todo lo que vendría a ser la calota, la base del cráneo, hasta el agujero occipital, ¿de acuerdo? Del agujero occipital hacia la parte inferior, hacia la parte descendente, más o menos a la altura de S2, donde termina el saco dural, el fondo del saco dural, se le va a denominar meninges raquídea o meninges espinal,
que como lo había mencionado, va desde el agujero magno hasta S2. ¿Qué es lo que sucede? Esta meninges craneal va a estar envolviendo toda la parte interna de la cavidad craneal, tanto la calota como la base del cráneo. Una vez que llega a al agujero occipital, va a descender hacia la parte inferior, ¿de acuerdo? Ahora, algo así rapidito, porque lo voy a especificar más adelante, es que la dura madre, ¿de acuerdo? La dura madre va a estar conformada por dos capas, ¿de acuerdo? Va a estar conformada por dos capas, una capa endóstica o perióstica y una capa meningia o capa propia, ¿de acuerdo? La capa endóstica o perióstica, ¿qué es lo que va a hacer? Va a continuarse hacia la parte interna y una vez que llega al agujero occipital va a continuar a la parte externa y va a formar parte de la cobertura ósea, es decir, va a formar el periósteo. Es así que solamente la capa meningia va a descender por todo el conducto vertebral y va a formar la meninge raquídea o meninges espinal hasta la porción de S2, S3, ¿de acuerdo? Entonces, una primera diferencia para poder clasificar bien la meninges craneal y la meninges raquídea es con respecto a la dura madre. Es decir, que la dura madre en la meninge craneal son dos capas, una perióstica y endóstica, perióstica o endóstica en la capa meningia, y solamente en la parte espinal va a ser una capa meninge, ¿de acuerdo? Listo, continuemos. Entonces ya tenemos anatómicamente bien estructurada de dónde a dónde va la meninge craneal y de dónde a dónde va la meninge raquídea o la meninge espinal, ¿ya? Ahora, la meninges como tal, como lo había mencionado, comúnmente se habla que va a estar constituido por tres capas, una dura madre, una aracnoides y una pía madre, ¿de acuerdo? La dura madre, acá la vamos a tener, estamos viendo que va a estar constituida por dos capas, ¿de acuerdo? Es un tejido fibroso que va a estar constituido por colágeno. Es una estructura bastante rígida y densa, sin ningún tipo de interrupciones a lo largo de todo su contorno. Y va a estar formado por dos láminas en la parte craneal. Una lámina endóstica, acá la estamos viendo, que está bien pegada, adosada a la base, al cráneo, al hueso, y una capa meningia, la cual es más externa, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la principal característica de la dura madre craneal. ¿Qué sucede con la dura madre raquídea? Pues va a estar constituido por una única capa, que es la capa meningia. Ahora, para que podamos entender mejor, este es un cuadro para que puedan ver cuál es la constitución de las meninges y además cuáles son las formaciones que nosotros vamos a encontrar a nivel craneal de la dura madre, ¿no? Acá tenemos la meninge craneal y las formaciones que vamos a tener a nivel craneal van a ser los pliegues durales que se van a dividir en tiendas en tiendas o en hoces y vamos a tener los senos venosos, ¿de acuerdo? Luego, en la meninge raquídea vamos a tener un saco dural, va a ser todo el saco dural y el filum terminal dural, la porción dural, ¿de acuerdo? Listo. Luego vamos a tener una siguiente capa, que va a ser es una lámina impermeable, que va a presentar trabeculaciones, a la cual vamos a denominar aracnoides. Acá le ponen el nombre, ¿de acuerdo? Aracnoides. Este aracnoide va a presentar una serie de trabeculaciones y se va a encontrar justamente entre la dura madre y la pía madre, ¿de acuerdo? Este aracnoides va a presentar una serie de ensanchamientos en algunas partes del sistema nervioso, a la cual le vamos a denominar cisternas. ¿Por qué son importantes estas cisternas? Porque por ahí va a discurrir líquido cerebroespinal. Y no solamente en esas cisternas, sino que va a discurrir a lo largo de todo el espacio subaracnoideo el líquido cerebroespinal, ¿de acuerdo? Las formaciones que nosotros vamos a encontrar a nivel craneal van a ser las cisternas subaracnoideas, las vellosidades aracnoideas y las granulaciones aracnoideas, que acá las estamos viendo, que van a ser proyecciones que van a generar un relieve dentro de los senos venosos e incluso van a generar una especie de proyecciones dentro del mismo hueso, de modo que van a generar también como una especie de medio de fijación de la dura madre al propio hueso. Las granulaciones aracnoideas tienen esa función, ¿de acuerdo? Otra función también, pero que les voy a mencionar dentro de un momento. Y a nivel de la meninge raquídea vamos a tener a la cisterna subaracnoidea también, ¿de acuerdo? En la parte, sobre todo en la porción terminal. Y por último vamos a tener a la pía madre, ¿de acuerdo? Esta pía madre es una membrana bastante delgada y muy relacionada con el tejido cerebral, ¿de acuerdo? De modo que incluso en en el encéfalo, en la meninge craneal, a nivel craneal, lo que va a suceder es que esta meninge se va a replegar dentro de todos los surcos que nosotros ya hemos visto en los repasos, ¿de acuerdo? Y la meninge raquídea pues también va a estar muy relacionada con la médula espinal.
tiene estrecha relación, ¿de acuerdo? Y bueno, pues las formaciones que nosotros vamos a encontrar a este nivel, pues a nivel craneal van a ser la tela coroidea, el plexo coroideo, y a nivel de la médula, de la meninge raquídea, van a ser los ligamentos dentados, la línea de Splen y el filum terminal, pero la porción piel, ¿ya? Listo. Entonces, esa es la clasificación que nosotros vamos a usar de la dura madre, tanto anatómicamente, raquídea y craneal, y las diferentes capas, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ir a cada una de ellas. Acá está. Dura madre, aracnoides, ahí está. Paquimeninges y leptomeninges. ¿Cierto? Entre cada una de estas capas, lo que nosotros vamos a encontrar son espacios, ¿de acuerdo? Por ejemplo, entre la dura madre y el aracnoides vamos a encontrar el espacio subdural. Y entre la leptomeninges y entre la aracnoides y la pía madre vamos a encontrar el espacio subaracnoideo. ¿Ya? Listo, continuemos. Ahora, con respecto a la dura madre craneal, había mencionado que va a tener una serie de formaciones. ¿Cuáles son esas formaciones? Los pliegues durales y también los senos venosos, ¿de acuerdo? Por respecto a los pliegues durales, comúnmente se habla, algunos hablan de 4, otros de 5, y hay otras bibliografías que hablan de 6 pliegues durales, ¿de acuerdo? En esta ocasión les voy a presentar 5. Si quieren conocer el sexto, pues ya me preguntan más adelante una vez que terminemos la clase. Pero estas son las os del cerebelo, que la tenemos acá, la os del cerebro, la os del cerebelo, es esta porción de acá. Vamos a tener a la tienda del cerebelo y vamos a tener a la tienda diafragmática o al diafragma de la silla turca, ¿de acuerdo? Ahora, ¿de dónde a dónde vamos? La os del cerebro va a estar limitando los dos, ¿de acuerdo? Va a tener fibras o cribaciones en la parte anterior entre las partes anteriores de los hemisferios cerebrales. Va a ir este diafragma, esta os va a ir desde la crista gali en la parte anterior hasta la protuberancia occipital interna. Pasar por, creo que tiene. ¿Qué pasó con el audio? ¿Me llegan a escuchar, chicos? Creo que hay un micro prendido. Ya está, listo. Ahora sí. ¿Sí me pueden escuchar, chicos? ¿Me escuchan? Hola. Ahora, ¿me escuchan? Hola, hola. Se escucha abajo. ¿Cómo podemos hacer? ¿Ahí me escuchan? ¿Mejor? Sí, mejor. Ya, perfecto. Ya, entonces ya. Voy a dejarlo acá entonces. Listo. Ya, chicos, cualquier problema que tengan, me avisan nomás, ¿ya? Ya, continuemos. Estaba con la voz del cerebro. ¿Qué es lo importante ya? Voy a tratar de avanzar lo más rápido posible, ¿ya? ¿Qué es lo importante que tienen que recordar de la voz del cerebro, además de sus inserciones? Que en la parte superior, en la convexidad superior, va a pasar un seno venoso importante, que es el seno sagital superior. Y por la curvatura inferior, por acá, va a pasar el seno sagital inferior. Es importante estos senos, porque estos senos son cavidades o dilataciones de las dos capas de la dura madre, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede?
Habíamos hablado que la dura madre tiene una capa perióstica y una capa meningia, ¿de acuerdo? Va a haber ciertas áreas donde van a presentar dilataciones, a las cuales esas dilataciones se les va a denominar senos venosos, ¿de acuerdo? Senos venosos. Eso lo vamos a ver más adelante, pero tengan en mente eso. Entonces, por la parte superior de la hoz del cerebro va a pasar el seno sagital superior y por la parte inferior el seno sagital inferior. Ahora, en la parte inferior, justamente acá, esta porción de la hoz del cerebro se va a insertar en la parte media de la tienda del cerebelo. Y por esta porción va a pasar este seno importante, que es el seno recto. Solo pónganlo, en un momento vamos a hablar un poquito más de los senos, ¿de acuerdo? Listo. La hoz del cerebro va a estar delimitándonos dos hemisferios cerebelosos. Va a estar en relación con el vérmix, sobre todo, ¿de acuerdo? Va a estar en relación con el vérmix. Y por la parte posterior, o sea, por su inserción en la protuberancia occipital interna, va a estar el seno occipital, ¿de acuerdo? Tengamos eso en cuenta. Acá van poniendo con qué seno está relacionado cada una de estas oses, ¿de acuerdo? Luego, tenemos al tentorio o a la tienda del cerebelo. Esta tiene una forma de media luna, como estamos viendo acá. Y acá pasa algo bastante gracioso, ¿ya? Porque justamente por el pase un poco raro de esta tienda del cerebelo hacia la parte anterior, se va a formar esta cavidad trigeminal. Por eso se habla de 5 repliegues a nivel de la dura madre. ¿Qué sucede? A ver, la tienda del cerebelo tiene dos inserciones. Una inserción posterior, ¿de acuerdo? O una porción adherente, o también se le conoce como circunferencia mayor, y una porción libre o circunferencia menor. La porción adherente o la circunferencia mayor va a ir por toda la convexidad por donde va a discurrir, o por los labios, por los surcos por donde va a transcurrir el seno transverso, va a ir al peñasco y va a como que saltar y va a insertarse a esta pequeña porción del huesecito, que va a ser a la apófisis clinoides posterior, acuérdense. ¿Y qué sucede con la curvatura menor? La curvatura menor va a seguir toda esta porción, llega a esta porción del peñasco y va a ir hacia la apófisis clinoides anterior. De modo que van a formar como una especie de cruce entre estas dos extensiones. Y por debajo de este cruce, por la disposición de estas fibras, se va a generar una cavidad interna donde va a posarse o va a sentarse el ganglio trigeminal. Por eso se va a formar ahí la cavidad trigeminal o el cabo de Meckel, ¿de acuerdo? La silla, a ver, la silla, acá, justamente esta es la silla turca. La silla turca es donde se va a sentar la hipófisis, ¿de acuerdo? Ahí es donde se va a sentar la hipófisis. Y como había mencionado, el diafragma de la silla turca es también otra dependencia de la dura madre, va a ir entre las apófisis clinoides anterior y posterior. ¿Y qué es lo que va a suceder? Acá está, acá tenemos, acá esta es la hipófisis. Entre estas apófisis clinoides anteriores y posteriores se va a formar una pequeña tienda. Y por encima, por la parte superior de esa tienda, va a haber una pequeña oquedad por donde va a pasar el tallo hipofisiario, ¿de acuerdo? Por ahí va a pasar el tallo hipofisiario. Es así que la hipófisis va a estar cubierta en la parte superior por tejido el diafragma de la silla, ¿de acuerdo? Listo, chicos. Entonces, esas son las dependencias que se van a formar. Acuérdense que la cavidad trigeminal se forma por la disposición un poco particular que va a tener la tienda del cerebelo, ¿de acuerdo? Listo. A ver, continuemos. Vamos a continuar lo más rápido posible. Si no, el tiempo nos gana. Bien, les había mencionado hace un momento sobre ¿qué son los senos? Los senos son dilataciones de la lámina endóstica y perióstica. Una dilatación de estas en ciertas partes del sistema nervioso, se va a formar van a estar tapizadas por estructuras válvulas, son como medios para el pasaje de todo el metabolismo que va a desarrollar o que metabólico del cerebro, ¿ya? Entonces, de ese modo vamos a tener a los diferentes senos. Por un lado vamos a tener acá al seno sagital superior, al seno sagital inferior, al seno recto, que van a desembocar justamente en la presa de erófilo. Acá no lo he colocado, pero aquí vamos a tener al seno transverso, ¿de acuerdo? Que va a salir justamente de la presa de erófilo. Por otro lado, vamos a tener a los senos cavernosos. Acá lo van colocando, chicos, lo van apuntando, ¿ya? Vamos a tener a los senos cavernosos de un lado y al seno cavernoso del otro lado.
Y entre estos senos vamos a tener a los senos intercavernosos anterior e intercavernoso posterior, ¿de acuerdo? Intercavernoso anterior e intercavernoso posterior. A ver, una pregunta, ¿el seno es vena? No. A ver, ¿qué es una vena? Pasar obviamente sangre venosa y por acá también pasa sangre venosa. Pero ¿qué es lo diferente del seno venoso y de la vena? La vena va a tener tejido muscular, ¿de acuerdo? Pero el seno venoso no tiene tejido muscular y las venas en los miembros inferiores tiene válvulas, pero los senos venosos no presentan válvulas, entonces no se las puede denominar como venas. Va a pasar sangre venoso, sí, sí, y va a cumplir casi la misma función de una vena, pero no es una vena, es un seno venoso, porque por ahí discurre el desecho metabólico. Ojo ahí la diferencia. Chicos, cualquier duda, espero que le haya quedado claro la diferencia, ¿sí? Seno es vena, no, ya, listo, gracias, de nada, de nada. Cualquier pregunta igual la hacen, ¿ya? Ahora vamos a seguir avanzando. Luego vamos a tener, como les había mencionado, el seno cavernoso que va a recoger la sangre de esta región, de la porción media del cerebro. El seno intercavernoso va a ir por el seno petroso superior y por el seno petroso inferior. En suma, todos estos senos van a desembocar, ojo ahí, en la vena yugular interna. Todos los senos van a desembocar en la vena yugular interna. Esa es la principal, lo que deben recordar sobre todo, ¿de acuerdo? Además de dónde está la distribución de cada uno de los senos. Ya lo van estudiando detalle a detalle, ¿ya? Listo. Ahora, con respecto a la dura madre raquídea, ¿qué es lo que debemos recordar específicamente de esto? Es que una vez que la dura madre raquídea, habíamos mencionado que solamente va a estar constituido por una capa, que es la capa meningia. Esta capa meningia va a estar envolviendo toda la médula espinal. ¿Y qué sucede a nivel de los agujeros de conjunción, por donde van a salir los nervios espinales? Va a ser que la médula, la dura madre meningia, va a pasar y se va a combinar con el epineuro de los nervios raquídeos. Y ahí queda nada más. Simplemente se combina con el epineuro de los nervios raquídeos y ahí termina. La dura madre llega hasta ese nivel, nada más. ¿Ya, chicos? ¿Y cuáles son las formaciones que nosotros vamos a tener? Uno, vamos a tener el filum terminal, pero el filum terminal, acá quiero que tengan en cuenta una cosa. El filum terminal, ya me voy adelantando un poco, es una condensación de del cono medular, ¿de acuerdo? La última porción de la médula va a formar una condensación de pía madre, únicamente de pía madre. Entonces, esa condensación se le va a denominar filum terminal, ¿de acuerdo? Una porción pial. Acá borren esto de filum terminal y pongan ligamento coxígeo, ¿de acuerdo? Sí, está bien, pongan este ligamento coxígeo que va a tener una porción pial y una porción dural. Entonces, una vez que llega a S2, S3, ese filum terminal, ¿qué es lo que sucede? El resto de la meninges, el resto de la dura madre y aracnoides se condensan y van a formar el ligamento coxígeo propiamente dicho. Este ligamento coxígeo se va a insertar en la base del hueso coxígeo, ¿de acuerdo? A ver, ¿la cola de caballo forma parte del filum? No, la cola de caballo son los nervios raquídeos, lumbares y sacros que van a salir de diferentes lados. El filum terminal es una condensación de pía madre, ¿de acuerdo? Solamente es una condensación de pía madre. Si en cambio la cola de caballo es todos los nervios raquídeos que van a empezar a salir por los agujeros de conjunción tanto de la porción lumbar como de la porción sacra, ¿ya? ¿Aclaré tu duda? Gracias, listo. No hay de qué, chicos. Continuemos. Listo. Con respecto al aracnoides, lo que debemos recordar del aracnoides a nivel craneal, lo más importante son las granulaciones aracnoideas o las granulaciones de Paccioni. Estas granulaciones aracnoideas son importantes porque por medio de estas va a haber una resorción del líquido cerebroespinal al espacio subaracnoideo, ¿de acuerdo? Y va a ir hacia los senos venosos. Esa es la principal función. Acordémonos que va a presentar entre las capas entre la dura madre y la capa meningia, van a presentar trabeculaciones aracnoideas. Y estas granulaciones aracnoideas se van a presentar sobre todo a nivel del seno sagital superior, ¿de acuerdo? A nivel de la zona sagital, mejor dicho, ¿ya? Eso es un resumen rapidito. A ver, acá importante que recordemos que a nivel de la dura madre
Recordemos que van a estar formándose las cisternas subaracnoideas. Estas cisternas subaracnoideas son dilataciones de de aracnoides, ¿de acuerdo? Del espacio subaracnoideo. Ahora, ¿cómo yo puedo saber dónde hay una cisterna o dónde no hay una cisterna? Donde nosotros veamos, si en caso lleguen a ver en algún momento un encéfalo completo con toda su cobertura meningia, donde vean que la capa meningia está empezando a separarse del propio sistema nervioso central, ahí se van a formar o nosotros vamos a poder ubicar una cisterna subaracnoidea, ¿de acuerdo? Entonces estas cisternas subaracnoideas son estas, cisterna cuadrigeminal porque va a estar en relación con la placa cuadrigémina, la cisterna cerebromedular que va a estar, cerebelo medular que va a estar entre el cerebelo y parte de la médula, una cisterna supraciliar que va a estar por encima de la silla turca, una cisterna interpeduncular que va a estar por delante de los pedúnculos cerebrales y una cisterna pontina, ¿de acuerdo? A nivel de la pía madre, les había mencionado que vamos a tener diferentes formaciones. Las dos principales son el ligamento dentado y la línea de Splendes. El ligamento dentado son una serie de engrosamientos de pía madre que van a estar sobre todo a la parte lateral de toda la médula. Se van a encontrar entre los nervios, entre los ramos, entre las raíces anteriores y posteriores de los nervios raquídeos. ¿Cómo así? Acá tenemos la raíz anterior, ojo, acá tenemos la raíz anterior, acá tenemos la raíz posterior. Entonces el ligamento dentado va a pasar justamente entre estos dos ramos y van a insertarse por medio de unos dientes hacia la dura madre. Entonces el ligamento dentado va a tener aproximadamente 21 dientes, ¿de acuerdo? Va a tener más o menos 21 dientes y entre diente y diente se van a formar los arcos del ligamento dentado, ¿de acuerdo? El ligamento dentado sobre todo lo vamos a encontrar en la porción cervical y en la porción torácica de toda la médula espinal. ¿Listo? Perfecto. La línea de Splens nosotros la vamos a encontrar sobre todo en la parte anterior de la médula espinal. Es una condensación de pía madre por la cual va a estar pasando la arteria espinal anterior. Recordemos que en la parte anterior, en el surco anterior de la médula espinal, va a pasar una arteria, que es la arteria espinal anterior. En la parte posterior pasan dos arterias, que es la arteria espinal posterior, la que va a dar el riego a la médula. ¿De acuerdo? Esas son las principales condensaciones que vamos a ver a nivel de la pía madre. A ver, continuemos. Y pues les había mencionado sobre los espacios que nosotros vamos a encontrar. Por ejemplo, el espacio epidural se va a dar entre la capa craneal y la capa perióstica o la capa endóstica. Entonces es importante porque traumatismos a este nivel nos va a generar una colección de sangre, acá lo estamos viendo, un ejemplo, una colección de sangre a la cual la vamos a denominar traumatismos epidurales o hemorragias epidurales, ¿de acuerdo? De igual modo, entre la dura madre y el aracnoides vamos a ver, pueden presentarse algunas colecciones de sangre, sobre todo de lagunas venosas, que van a formar espacios, que se van a acumular en los espacios subdurales. Y por último, pues en los espacios subaracnoideos puede haber algún tipo de colección, sobre todo purulenta, colecciones sanguíneas también en el espacio subaracnoideo, ¿de acuerdo? Por lo cual va a darle esa denominación. Listo, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta, chicos? Vamos a seguir avanzando. Creo que no, ¿no? Ya. A ver, vamos a terminar con esta parte. El sistema ventricular en realidad es mucho más extenso que una sola lámina, pero voy a tratar de resumirlo en eso. Si tienen alguna duda o pregunta, háganla. ¿De acuerdo, chicos? Ahora, ¿qué son los ventrículos? ¿De acuerdo? ¿Qué son los ventrículos? De repente han escuchado ventrículos en corazón, pero en el sistema nervioso central, los ventrículos son cavidades, ¿de acuerdo? Cavidades que van a estar cubiertas en la parte interna por epéndilo. El sistema nervioso, el encéfalo y la médula no son estructuras completamente sólidas, son estructuras huecas. Y estos ventrículos son un rezago del conducto neural, que en el desarrollo embrionario, me imagino que ya les he explicado que es el conducto neural, y por ciertos dobleces y por ciertas curvaturas que va a tener en su desarrollo, se van a formar estos ventrículos. Entonces, de forma general, nosotros vamos a tener ventrículos laterales que van a estar relacionados sobre todo en los hemisferios derecho e izquierdo, que van a presentar diferentes porciones. Tenemos un ventrículo lateral que va a tener una porción anterior o un asta anterior, un cuerpo del ventrículo, vayan anotando chicos, vamos a tener un asta temporal o un asta
claro, un asta temporal y un asta occipital o asta posterior. Asta lateral también se le dice a esta, ¿de acuerdo? Y justamente en el cruce del cuerpo del ventrículo, el asta lateral o el asta temporal y el asta occipital, se va a formar una pequeña dilatación que se le conoce como el trígono de los ventrículos, ¿de acuerdo? Listo. Ahora, estos ventrículos luego van a comunicarse con este otro ventrículo que se le denomina el tercer ventrículo. Este tercer ventrículo se va a encontrar entre los tálamos, ¿de acuerdo? Se va a encontrar entre los tálamos y va a comunicarse por medio de este agujero que es el agujero interventricular. Ahora, este tercer ventrículo se va a comunicar a su vez con otro ventrículo, que es el cuarto ventrículo, que se va a comunicar por medio del acueducto mesencefálico. Este acueducto mesencefálico también se le conoce como el acueducto de Silvio. A este acueducto o agujero interventricular también se le conoce como el agujero de Monro, ¿de acuerdo? Acá estamos viendo que luego, en la parte del cuarto ventrículo, se van a formar dos aberturas, dos anteriores, ¿de acuerdo? O laterales, si queremos verlo de un modo, y una abertura posterior. A las aberturas laterales o anteriores se les denomina los agujeros de Luschka, y a las aberturas mediales o al agujero posterior se le denomina agujero de Mayen, ¿de acuerdo? A ver, continuemos. Listo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a tener acá los ventrículos laterales, acá tenemos al tercer ventrículo y vamos a tener acá al cuarto ventrículo. En el tercer ventrículo vamos a encontrar una serie de recesos. Receso óptico, receso infundibular. El receso óptico, porque va a estar por delante, este receso se va a formar justamente por la depresión que va a generar el nervio óptico. El receso infundibular se forma justamente, les había mencionado del tronco o el tallo de la hipófisis, ¿cierto? Entonces, ese tronco o tallo de la hipófisis va a generar como una especie de embudo en la parte interna y va a formar el receso infundibular. Luego vamos a tener el receso suprapineal que va a estar por encima de a ver, el receso es, exacto, el receso es una depresión. Cuando ustedes escuchen la palabra receso, piensen siempre en depresiones, ¿de acuerdo? Receso o depresiones. Y luego vamos a tener el receso pineal, ¿de acuerdo? Que va a estar por debajo de la glándula pineal. Listo. Ahora, es importante que sepan cuáles son las paredes, cómo están conformadas internamente. Sí, es importante, pero a este nivel lo que quiero que recuerden, al menos de la parte de ventrículo, es que hay una conexión entre estos ventrículos. Voy a ir nuevamente a esta imagen, porque esta imagen me resume casi todo, que va a haber una conexión entre el ventrículo lateral, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Y estos se van a comunicar por medio de esos agujeros, agujero interventricular, agujero de Silvio, agujero mesencefálico, y hacia la parte acá. ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Con quién se está comunicando este cuarto ventrículo? Nada más y nada menos que con una cisterna que nosotros ya habíamos mencionado, que es la cisterna cerebelo-medular. Acá estamos viendo parte del agujero de Magendie, ¿de acuerdo? Que es en la parte media. Entonces, acá en esta imagen, ¿qué es lo que sucede con el líquido cerebroespinal o el líquido LCR? ¿Cómo se va a formar? El líquido cerebroespinal o el líquido o el LCR se va a formar a través de los plexos coroideos. Estos plexos coroideos van a formar este líquido, va a ir a lo largo de todo el ventrículo lateral, ¿de acuerdo? Va a ir a lo largo de todo el ventrículo lateral, va a ir luego al agujero interventricular, llega al tercer ventrículo, pasa al acueducto mesencefálico, llega al cuarto ventrículo y sale por los agujeros de Magendie y por los agujeros de Luschka y nuevamente va a comunicarse con la cavidad subaracnoidea. Y luego de esta cavidad subaracnoidea va a ser reabsorbida a los senos venosos por medio de las granulaciones aracnoideas. Ese es el circuito normal que van a tener el líquido cerebroespinal. Ahora, este líquido cerebroespinal, hablar netamente del líquido cerebroespinal, tiene una clase entera y va a difundir por diferentes formas. Una va a ser por impulso, otra va a ser por oscilaciones y otra va a ser por presiones pulsátiles. ¿Cómo las puedo escribir así sencillamente? Acuérdense que las de impulso o la forma como el líquido cerebroespinal se va a ir de un lado a otro por impulso es debido a zonas positivas y zonas negativas. Las zonas positivas y las zonas negativas las van a dar los diferentes iones que se van a encontrar en el líquido cerebroespinal.
vamos a tener esos iones, va a ser el sodio, el potasio y el cloro, que van a dar o van a generar zonas positivas y zonas negativas. Entonces, teniendo en consideración eso, el líquido cerebroespinal va a ir de zonas positivas a zonas negativas. Ese es el flujo que va a tener el líquido cerebroespinal. ¿Cómo se da? Por oscilaciones. Recordemos que el líquido cerebroespinal, o bueno, los ventrículos, esta disposición descendente, ¿de acuerdo? Incluso acá en la parte inferior va a continuarse todavía con el conducto medular y va a llegar hacia la parte inferior, hacia la última porción de la médula, hacia la parte del sacro, donde también hay una pequeña dilatación. Entonces, por oscilaciones, justamente por esta disposición que tienen los ventrículos, va a discurrir el líquido cerebroespinal, ¿de acuerdo? Por oscilaciones. Y por último, por presiones pulsátiles, debido a que las arterias van a generar diferencia de presiones, por lo que va a haber en algunas áreas que no va a existir mucha presión a nivel del cerebro, no va a haber tanta presión de sangre, y ahí es donde va a ir el líquido cerebroespinal. Entonces, son esas tres formas en las cuales nosotros vamos a poder determinar que el líquido, o cómo es que el líquido cerebroespinal se desplaza. Acuérdense, por impulso, por oscilaciones y por presiones pulsátiles, ¿de acuerdo? El líquido cerebroespinal es lo mismo que, sí, líquido cerebroespinal, R es de raquídeo y espina es lo mismo que raquis. Así es que sí, es lo mismo. LCR o líquido cerebroespinal, es lo mismo. Listo, chicos. A ver, creo que me excedí un poquito, pero quedaba esto pendiente. Bueno, eso es al menos una parte así, un introductorio veloz de lo que vendría a ser las meninges y el sistema ventricular, ¿de acuerdo? Si tienen alguna duda o pregunta con respecto a este tema o al tema anterior, pueden hacerla con toda confianza. Vamos a esperar 2 minutos y vamos a empezar con abdomen. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, ¿ya, chicos? A ver, 2 minutos para que se estiren, tomen agua, y si tienen alguna duda o pregunta, pues para que la dejen también en el chat. Ya, voy a dejar de compartir. A ver, acá hay una pregunta. ¿Cuál es el trígono de los ventrículos? Ya, a ver. ¿Cuál es el trígono de los ventrículos? Ya. Recordemos, a ver, mejoremos una imagen, en esta imagen. Voy a compartir mi pantalla. Recordemos que el trígono va a estar formado por el cuerpo, a ver, se va a formar sobre todo, está formada en el ventrículo lateral, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ver cómo vamos a esta imagen de acá, ¿ya? Sin duda, vas a hacer feliz a un hombre siendo su mujer, pero lamentablemente ese hombre ya. El trígono es este de acá, es esta de acá. A ver, vamos a ver si se puede ir. Acá. Este es el trígono de los ventrículos. ¿Dónde vamos a ubicar el trígono de los ventrículos? La confluencia del cuerpo del ventrículo lateral, la confluencia del asta temporal y la confluencia del asta occipital. Ahí vamos a encontrar el trígono de los ventrículos. Acá hay un trígono y acá hay otro trígono. ¿Se dan cuenta? Son dos trígonos. Lo vamos a encontrar en las astas laterales. ¿Cómo se produce una hidrocefalia? Bueno, las hidrocefalias se pueden producir por un exceso de producción de líquido cerebroespinal, ¿de acuerdo? Es decir, que las granulaciones aracnoideas o las granulaciones de Paccioni están reabsorbiendo más de lo debido. Es por eso que se producen las hidrocefalias, ¿ya? Hay una alteración a nivel histológico de las granulaciones aracnoideas. Es por eso que se producen las hidrocefalias. Solo son 4 ventrículos, ¿verdad? ¿O hay más? Pregunta interesante, pregunta muy interesante, que da para el debate. ¿Solo hay 4 ventrículos? La respuesta es no, chicos, ¿ya? La respuesta es no. Hay más ventrículos. De hecho, hay un ventrículo de Arancio, hay un ventrículo medular, que se le conoce como el ventrículo de Krauss, pero esos son clases un poquito más avanzadas, ¿ya? Pero sí, no solamente hay 4 ventrículos, hay más ventrículos, ¿ya? ¿Tienen alguna otra duda o pregunta? Creo que ya me pasé del tiempo, así que vamos a ir con abdomen, ¿ya?
decisiones en la vida. Pero voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para que tampoco se cansen. De hecho, voy a tratar de darle los tips para que puedan